Empieza. Soy el maestrante Jorge Zurbarán y le vengo a hablar sobre la investigación cuasi experimental. El término cuasi experimental significa casi, como casi, de modo que casi experimental dentro de un casi experimento o verdadero. Su definición son aquellas situaciones donde en la que el investigador no puede crear los grupos experimentales aleatoriamente, pero se puede introducir algo similar para su diseño experimental, para su programación de procedimientos y para la recogida de datos. Camber y Stanley, 1973. El objetivo de este tipo de investigación es conocer e implementar los métodos establecidos de investigación que nos permiten ser más eficientes y acertados cuando se desea realizar una investigación. Es curioso saber que dentro de las características de la investigación cuasi experimental nos dice que es apropiada en situaciones naturales en que no se puede controlar todas las variables de su importancia. Su metodología es fundamentalmente descriptiva y puede valerse de algunos elementos tales como lo cualitativo y lo cuantitativo. Son los diseños en los cuales no se han podido establecer al azar en la formación de los grupos. Un ejemplo de la experimentación cuasi experimental. Cuando dice que hay que evaluar los efectos de un programa para prevenir los comportamientos debidamente en jóvenes que han abandonado sus hogares, se selecciona un grupo al azar entre sí y es lo que nos explica el tema en mención. Ahora, este tipo de investigación cuasi experimental está conformada por la delimitación y definir el objeto. Tiene que ser tiempo y espacio y lo que se va a realizar. Plantear una hipótesis de trabajo, por supuesto. Entonces arranca de algo que se pretende saber descubrir o descartar, como son las hipótesis. Elaborar un diseño cuasi experimental, como le especifiqué anteriormente. Esos diseños cuasi experimentales son muy importantes. En relación a realizar el experimento, ya se va a la práctica en sí, lo que se desea realizar. Analizar los resultados, algo muy importante en unas investigaciones, por cuanto nos dan a conocer si esas variables en estudio fueron o no satisfactorias a la hipótesis planteada. Obtener conclusiones, sacar de esos análisis de resultados las conclusiones respectivas. En relación a ello, se obtendrán si se mejora o no, si alguna situación que se desea mejorar, o si se descubre algo o no, o si se desecha o no una hipótesis. Y elaborar un informe por escrito. Eso al final es lo que llamamos nosotros el trabajo, lo más valioso de un trabajo de investigación. Asimismo, este tipo de investigación carece de no asegurar las equivalencias iniciales de los grupos e implica la presencia de posibles problemas de validez, tanto interna como externa. Si hablamos de la validez interna, se ve afectada por el fenómeno de recolección y la regresión estadística y el proceso de maduración. Y cuando hablamos de la validez externa, se ve afectada por la variable población, es decir, resulta difícil determinar a qué población pertenecen los grupos. Por medio de este tipo de investigación, se puede aproximar a los resultados de una investigación experimental en situaciones en las que no es posible el control y manipulación absoluto de variables. La estructura de los diseños cuasi experimentales implica usar un diseño solo en posprueba o uno con preprueba o posprueba. Sus características esenciales es apropiada en situaciones naturales, como ya dije, en que no se puede controlar todas las variables de estudio, y su diferencia con la investigación experimental es más bien de grado, debido a que no satisfacen todas las exigencias de esta, especialmente en cuanto se refiere al control de variables. El diseño cuasi experimental no puede hacer las asignaciones al azar de los sujetos a los grupos experimentales y del control. Y si puede controlar cuándo llevar a cabo las observaciones, cuándo aplicar las variables independientes o tratamientos y cuáles de los grupos recibirán el tratamiento. Aunque estos diseños no garantizan un nivel de validez interna y externa como en los experimentales, ofrece un grado de validez suficiente, lo que hace muy viable su uso en el campo de la educación y la psicología.
Muchas gracias con ustedes, el maestrante Jorge Zubarán.